La palabra de Dios es preciosa y cada vez que ella es abierta, Dios sobra en la vida de sus hijos y a los incrédulos los trae a la salvación, a los que no conocen a Dios. Y es algo maravilloso. Y en particular, cada vez que toca estudiar un pasaje, desarrollar un pasaje, siempre parece que a uno le toca el pasaje más hermoso, el más precioso. Porque cada rincón de la Escritura tiene una belleza para cada uno de nosotros como hijos de Dios tremenda. Acompáñeme, querido, con su Biblia ahí en Mateo 18. Hugo estuvo leyendo previamente todo el capítulo. Nos vamos a enfocar en el día de hoy desde el versículo 5 al versículo 9, así dice la palabra de Dios. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Los creyentes somos llamados de diferentes maneras a lo largo de todas las Escrituras, diferentes nombres, diferentes analogías y todas esas formas diferentes en las que somos llamados, lo que hacen es describir cuál es la clase de relación que tenemos los creyentes con Dios. Somos llamados nuevas criaturas, santos, escogidos, el templo de Dios, reyes, sacerdotes, embajadores, la esposa de Cristo. Pero el nombre la forma en la que con mayor frecuencia somos llamados en las Escrituras es hijos. Hijos, somos hijos de Dios. Si usted es un creyente, usted es un hijo de Dios. Hijos de la promesa, hijos suyos, hijos amados, hijos de la luz, hijos del día. Queridos hijos, somos sus hijos. ¡Qué privilegio! En 1 Juan 2:12 dice, os escribo vosotros hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Sabemos que somos perdonados por Dios porque somos sus hijos. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sabemos que Dios nos ama infinitamente, eternamente, porque somos sus hijos. Y eso involucra un montón de privilegios tremendos y nos gozamos en esos privilegios, nos gozamos en ser los hijos de Dios, porque eso nos une a Dios en una relación única, especial, íntima, inseparable, inquebrantable. Pero ser hijos de Dios no solamente involucra los aspectos de las bendiciones en nuestra relación con Dios, sino que involucra otro aspecto en nuestra condición como hijos de Dios. Somos débiles, dependientes, vulnerables, inexpertos, ignorantes, inmaduros. Este pasaje habla, en Mateo 18, el Señor presenta a los creyentes en su condición infantil, como niños. No hay logros que podamos presumir, no hay nada que nosotros podamos aportar a la familia de Dios, no hay motivos reales para glorificarnos. Un niño lo único que hace es recibir de su familia, recibir de Dios. Y Mateo capítulo 18 se centra en todos estos aspectos
y describe a los creyentes como niños infantiles. Todo este capítulo, el capítulo 18, es un solo sermón y el tema que trata es la condición infantil del creyente. Somos niños espirituales, con todas las debilidades que eso implica, y como niños infantiles, imperfectos, inmaduros, el Señor nos enseña cómo debemos tratarnos entre nosotros, cómo nos deben tratar otros. Quizás este sea uno de los discursos más importantes que encontramos del Señor Jesús. Quizás sea el único discurso en el que el Señor se refiere de manera exclusiva a la iglesia. Qué reconfortante que es para nosotros saber que somos los hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus niños. Somos los niños de Dios. Pero a menudo sufrimos los ataques de este mundo, sufrimos las tribulaciones de este mundo, la persecución de este mundo, las tentaciones de este mundo que está tan corrompido y tan afectado de una manera radical por el pecado que no nos sentimos como si fuéramos los niños de Dios. Solemos sucumbir ante la tentación de pensar de que Dios está siendo indiferente con nosotros, de que Dios no nos está protegiendo, de que Dios no está al tanto de lo que nos está sucediendo. Solemos pensar de que Dios tendría que estar haciendo algo al respecto y no lo hace. Eso es lo que pensamos. Y en este pasaje del versículo 5 al 9 nos enseña que Dios no es indiferente en cuanto a cómo otros tratan a sus hijos. Los padres podemos tolerar que personas a veces nos traten mal, podemos pasar por alto, podemos hacer la vista gorda, pero difícilmente vamos a tolerar que alguien maltrate a nuestros hijos. No vamos a permitir que alguien maltrate a nuestros hijos. Son niños, son vulnerables. ¿Cómo vamos a permitir que alguien abuse de esa condición? Nos ofenden las personas y a veces, en ciertas circunstancias, nos es fácil, a veces, nos es fácil perdonarlos. Pero cuando le hacen un daño directo a nuestros hijos, es muy difícil. La cosa cambia. En Mateo capítulo 21, no lo busco hermanos, del versículo 33 al 41, está la parábola de los labradores malvados. Describe un padre de familia que manda pone obreros para que estén trabajando en su viña, y luego manda a sus siervos para que vayan a buscar el fruto que produjo esa viña, y cuando van los siervos, los obreros que estaban en la viña dijeron, no les vamos a dar nada, nos vamos a quedar con todo, y los mataron. Entonces este padre de familia es una historia que está narrando Jesús mismo, envía a su hijo. Este hombre quizás habrá pensado, a mi hijo lo van a respetar, no se van a meter con mi hijo, porque si se meten con mi hijo, se están metiendo conmigo. Bueno, cuando vieron al hijo, vieron al heredero y lo mataron. Así termina esta historia, el Señor Jesús. Y luego les pregunta a los líderes religiosos de aquel entonces y les dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos les respondieron, a los malos destruirá sin misericordia. Todos entendemos perfectamente que actuar de una manera contra los hijos del siervo que era totalmente vulnerable era algo que no podía quedar sin castigo. Un padre no puede ver que esto sucede en sus hijos y no hacer nada al respecto. De la misma manera, Dios no es indiferente en cuanto a cómo las personas de este mundo tratan a sus hijos. Y la principal preocupación de Dios no es que sus hijos no sufran, no es que a sus hijos no les falte nada, porque Dios utiliza todas estas cosas para producir un carácter maduro, un carácter que le honre a Él en sus hijos, para formar a Cristo en sus hijos. Lo que mueve a Dios a proteger a sus hijos, a actuar en cuanto a sus hijos,
es que cuando las personas de este mundo ponen trampas, tentaciones para que sus hijos pequen, que sea vulnerada la santidad de sus hijos, el crecimiento espiritual de sus hijos. Y Dios no se va a quedar de brazos cruzados con respecto a eso. Este pasaje que leímos nos muestra que hacer pecar a un creyente es un asunto grave. Es un asunto grave. Comienza el versículo 5 diciendo, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. ¿Está Jesús en este pasaje hablando de los niños específicamente, sobre cómo tratamos a los niños? El versículo 5, como leíamos recién, habla de hacer tropezar a un niño como este, y eso nos hace pensar en toda la enseñanza anterior, desde el versículo 1 al versículo 4, donde el Señor enseña que para que las personas entren a la vida, entren al reino de los cielos, deben convertirse en niños. Un niño es totalmente dependiente. Un niño no puede ir a ningún lado. Mi hija estaba enferma hoy, quería que la traigamos a la iglesia, quería estar acá. Estaba ansiosa por estar acá. Y ella en ningún momento dice, yo voy a ir. Quédense tranquilos, yo voy. En su condición de niño, ella sabía que era totalmente dependiente. De igual manera, las personas deben ser totalmente dependientes de Dios para entrar al cielo. Sin ninguna pretensión, sin ninguna autosuficiencia. Y el Señor toma un niño en esta enseñanza, lo pone en sus brazos y les enseña por medio de esa ilustración cómo entrar en el reino de los cielos. Y el Señor les dice, deben convertirse en niños, algo totalmente imposible. Dios lo tiene que hacer. Y es una metáfora. Debemos mirarnos a nosotros mismos para entrar a la eternidad y decir, yo no puedo hacer nada para salvarme. No hay nada que yo pueda hacer. Solamente necesito que el Padre me lleve. Y el Señor más adelante clarifica a qué clase de niños se está refiriendo. En el versículo 6 dice, estos pequeños que creen en mí. En este contexto, ser un niño implica aquellas personas que se vuelven niños espiritualmente hablando por medio de la fe en Jesucristo. Cuando las personas aceptamos el Evangelio, reconocimos al Señor, reconocimos su sacrificio en la cruz como único y suficiente para salvarnos. Y que no hay nada que nosotros podamos hacer para contribuir a la salvación. En ese día nos convertimos en niños, en hijos de Dios. Y la forma en la que este mundo nos trata como sus hijos, Dios no es indiferente. Hacer pecar a un creyente es algo grave. ¿Y por qué? En primer lugar, hacer pecar a un creyente es un asunto grave porque Cristo está unido a los creyentes. El versículo 5 dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El trato que recibimos los creyentes, es el trato que recibe Cristo. Aquello que nos afecta a nosotros los creyentes, de alguna manera le afecta a Cristo. El cristianismo no es un sistema de leyes, un sistema de órdenes que nosotros seguimos, un sistema de enseñanzas. Nosotros, los creyentes, seguimos a Cristo mismo. No seguimos las enseñanzas de Jesús, seguimos a Jesús. Y en este versículo 5 está implicada una doctrina preciosa, profunda, que es la doctrina de la unión con Cristo. Los creyentes, todos los creyentes, estamos unidos a Cristo mismo. Podríamos definir esta doctrina de la siguiente manera. Cristo está unido a los creyentes y los creyentes también estamos unidos a Cristo. En cuanto a la salvación, esta es una de las doctrinas más importantes. Arthur Pink, sobre este tema, sobre esta doctrina, dijo lo siguiente: el tema de la unión espiritual es el más importante, el más profundo y además el más bendecido de todos los presentados en las Escrituras. John Murray describió la unión con Cristo de la siguiente manera. Dijo que es la verdad central de toda la doctrina de la salvación.
Juan Calvino dijo con respecto a la unión con Cristo, dijo, es el más alto grado de importancia. Pues este es el diseño del Evangelio, que Cristo pueda llegar a ser nuestro y poder ser injertados en su cuerpo. La doctrina bíblica de MacArthur dice que la unión con Cristo es la matriz de la que fluyen todas las demás doctrinas soteriológicas. Todos hombres de Dios han coincidido a lo largo del tiempo que esta es una doctrina sumamente importante. Y el apóstol Pablo desarrolla esta doctrina con una amplitud tremenda. Usa a menudo la frase en Cristo, que estamos en Cristo, en Él, con Cristo. Y usa esta frase para referirse a nuestra unión con Cristo. Esta frase aparece más de 150 veces en todas las epístolas de Pablo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él. Tenemos redención en Él. Cuando fuimos escogidos para ser salvos en la eternidad pasada, las Escrituras nos dicen en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. 2 Timoteo 1:9 dice que Dios nos da su gracia. Dice la gracia que nos fue dada en tiempo pasado, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad pasada, antes de todo, vemos que Dios nunca contempló a los salvos al margen de la unión con Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. En Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención. En Colosenses 1:14 dice en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Estamos unidos con Cristo a tal grado que aún la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Gálatas 3:27 dice, de Cristo estáis revestidos. Romanos 5:19 dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios cuenta en los creyentes como si hubieran vivido la vida de Cristo. Pero de igual manera, también cuenta a Cristo como quien vivió nuestra vida. Por eso es que Él murió en la cruz. Y ese castigo fue justo, fue adecuado. En 1 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Acá está todo implicado la unión del creyente con Cristo. Gálatas 2:20 dice que somos crucificados con Cristo. Colosenses 2:12 dice que somos sepultados con Cristo. Colosenses 2:20 morimos con Cristo. Efesios 2:6 dice que somos resucitados con Cristo. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Su vida es nuestra vida. Su castigo fue nuestro castigo. Su muerte nuestra muerte. Su resurrección será nuestra resurrección. Y su glorificación nuestra glorificación. Somos justificados, glorificados, hechos nuevas criaturas, llamados, elegidos en Cristo. La unión del creyente con Cristo demuestra que Cristo no murió para proveer un sistema de salvación. Hay una canción que habla de que hay un tren de la salvación y que hay que subirse a ese tren. Eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo no murió por un grupo anónimo o para proveer un salvavidas que la gente pudiese tomar. La muerte de Cristo fue algo personal. Él está unido a nosotros. Él murió por nosotros. De manera personal, de manera individual. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿qué dice? Por mí. Cada creyente puede decir de manera personal, de manera puntual, Cristo murió por mí. Él no solo proveyó salvación, Él murió por mí. Porque yo estoy unido a Cristo. Y hay diferentes ilustraciones preciosas en las Escrituras
la vid y los pámpanos. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Dependemos estar unidos a Cristo para tener vida. Incluso el matrimonio. Jesús es el esposo, nosotros somos la esposa. Y en el plan de Dios, el matrimonio era algo inquebrantable en el diseño de Dios. Nuestra relación con Cristo es algo totalmente inquebrantable. Jesús es nuestro representante legal. Por eso es que Él pudo hacer el sacrificio a favor nuestro. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Los creyentes somos miembros del propio cuerpo de Cristo. Una unión permanente, no se puede cortar. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Nuestra unión con Cristo hace que sea imposible que nos perdamos, porque es imposible que Cristo se pierda. Es una doctrina muy, muy profunda, muy profunda. Hay un montón de cosas que no logro comprender, pero hay muchas cosas que podemos saber por medio de la palabra de Dios con respecto a esta doctrina. Ahora piensa, hermano, en esta unión que tenemos con Cristo. Esto nos hace entender por qué hacer pecar a un creyente es un asunto grave. Estamos unidos a Cristo. Cuando alguien tienta a pecar a un hijo de Dios, está atentando contra Cristo mismo. El punto es que a causa de nuestra unión con Cristo, lo que nos sucede a nosotros le sucede a Cristo. Lo que nos afecta a nosotros afecta a Cristo. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto no era algo nuevo para los discípulos. Ya habían escuchado estas enseñanzas de parte del Señor. Ustedes recuerdan cuando el Señor les envía a predicar el mensaje del reino de los cielos, ahí en Lucas capítulo 10, y Él les dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Desechar a un creyente, rechazar a un creyente, es rechazar a Cristo mismo, a Dios mismo. Todo el amor que Cristo recibe, nuestra unión con Cristo implica que todo el amor que Cristo recibe del Padre es el amor que nosotros recibimos. Todo lo que Cristo posee es lo que nosotros poseemos. Todo lo que Cristo disfruta es lo que nosotros disfrutamos. En Él todo es nuestro. El Señor, cuando enfrenta a Pablo en Hechos capítulo 9, ¿recuerdan? Le dice, Saulo, Saulo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Porque perseguir a los creyentes era perseguir a Cristo mismo. Y el versículo 5 comienza diciendo, cualquiera que recibe mi nombre. Se podría traducir el que recibe a un niño como este. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este cualquiera? En primer lugar, nos podemos dar cuenta en la superficie de que este cualquiera no es uno de los niños. No es un niño. No está hablando el Señor del trato entre creyentes en este pasaje. Está describiendo cómo los incrédulos tratan a sus niños. Y la palabra recibe, a mí me recibe, esa palabra recibir significa tomar algo o alguien para sí mismo. Esta palabra se utiliza también para hablar de darle a alguien la bienvenida, de hospedar a alguien, de practicar la hospitalidad a alguien. Practicar la hospitalidad para con un creyente es recibir a Dios mismo. O sea, el Señor lo que está diciendo es que las personas en este mundo deberían tratarnos a nosotros los creyentes como enviados de Dios, como sus hijos. Esto implica que también los creyentes deberíamos tener un cuidado extremado, un cariño, un amor extremadamente amoroso para con otros creyentes. Deberíamos recibir a una persona que no conocemos, alguien que no sea de nuestro grupo íntimo de amigos creyentes, con todo el amor que Cristo merece solamente porque es un creyente, solamente porque es un hijo de Dios.
todos deberíamos tratar a cualquier creyente como Cristo mismo. Hacer pecar a un creyente es un asunto grave, en primer lugar, porque los creyentes estamos unidos a Cristo. En segundo lugar, hacer pecar a un creyente es un asunto grave porque Dios castigará a quien hace pecar a los creyentes. El versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, los creyentes somos niños, y como niños indefensos, débiles, dependientes, necesitamos ser protegidos, necesitamos ser cuidados, y es Dios mismo quien cuida a los suyos. Atentar contra el carácter santo de un creyente, retrasar el crecimiento espiritual de un cristiano, es algo grave. Es algo grave para Dios, porque es tocar a Cristo mismo. Y Dios va a tomar cartas en el asunto. La palabra tropezar que leemos en estos versículos es una palabra griega que es la palabra escandalizo, de donde viene nuestra palabra castellana escandalizar. Esta palabra aparece 6 veces en este pasaje, 4 veces se traduce tropezar, 2 veces se traduce como caer, literalmente es hacer caer. Y es un verbo que está en voz activa, significa que son actos intencionales. No es algo, uy, disculpa, fue sin querer, no me di cuenta. Es algo intencional, es algo adrede, es algo a propósito. Fuera del Nuevo Testamento, esta palabra se utilizaba para el acto de poner trampas para atrapar animales. Poner una trampa. Y posteriormente, con el tiempo, llegó a significar ofensa. En el Antiguo Testamento, esta palabra se utilizaba para hablar de hacer a alguien caer en pecado. Eso es lo que significa tropezar. La expresión tropezadero, tropiezo, en el Antiguo Testamento se repite una y otra vez y es en relación a los pueblos que contaminaban al pueblo de Dios Israel con la idolatría y le eran un tropiezo. En Éxodo 23:9, por ejemplo, dice: en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Que algo sea de tropiezo significa que eso me va a conducir a pecar, que eso de alguna manera me va a hacer pecar. Decir que a alguien me está haciendo de tropiezo es algo grave. No es una pavada. Es algo serio. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor usó esta palabra, me eres tropiezo? Fue muy duro el Señor. Lo usó con Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tenemos que pensar más de una vez antes de decir que alguien nos es tropiezo. No está hablando de ofensas leves, no está hablando de tropiezos accidentales. No está describiendo algo que a mí no me gusta, entonces esto no me gusta, esto me parece medio dudoso, me es un tropiezo. No. Está describiendo actos escandalosos, trampas satánicas, que lo que hacen es desviar al creyente de la voluntad de Dios. En este contexto, aquí en Mateo capítulo 18, quien causa tropiezos no son creyentes. Está hablando de incrédulos que causan tropiezos a los creyentes. Prestemos atención en primer lugar al sujeto de la acción de hacer tropezar. ¿Quién es el que hace esto? Dice cualquiera. Literalmente es quien haga tropezar. No está hablando de los niños que creen en Él. Ser causa de tropiezo en este contexto es no ser uno de los niños de Cristo. No ser un creyente. Fíjese las consecuencias de hacer tropezar a un creyente, de ser indolente en cuanto al pecado. Dice, mejor le fuera. Son palabras muy fuertes. Alguien que nunca leyó la Biblia, alguien que nunca leyó el Nuevo Testamento, no podría imaginarse que Jesús dijera palabras tan fuertes. Dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor lo que está haciendo aquí es describir una forma de ejecución romana,
tomaban la piedra de un molino de asno, con esa piedra es la que se utiliza, no sé si vieron alguna vez algún gráfico, algún documental, la piedra que utilizan para moler el grano. La piedra a menudo se ve que esclavos la movían, era una piedra de alrededor de 750 kilos, pero la piedra que describe el Señor es una piedra de molino de asno, era una piedra mucho más grande, pesaba alrededor de 1,5 toneladas, y al delincuente lo que hacían era atarlo a esa piedra, y arrojaban esa piedra a lo profundo del océano. Una muerte espantosa, horrible. Una forma horrible de morir, ahogado, atado a una piedra de 1,5 toneladas. Debió ser fuerte para ellos escuchar estas palabras de Jesús, sin lugar a duda. Antes que hagan pecar a uno de estos niños, a uno de mis niños, es mejor que sufran la peor de las muertes. El Señor no es indiferente, para nada. ¿Podría el Señor aplicar estas palabras a un creyente? Si algún hermano nos causa tropiezo, ¿podría el Señor referirse a ese hermano de esa manera? Mejor es que sufra el peor de los castigos. No. Si algún hermano nos causa tropiezo, Dios lo que nos manda es a tratar ese pecado con nuestro hermano. Y eso es lo que hace luego ahí en Mateo capítulo 18, cuando dice: si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no oyere, tenle por gentil y publicano. El Señor a los creyentes, cuando causan un tropiezo a otro hermano, lo que hace es disciplinarlo. No darle el peor de los castigos que podría haber. Y la disciplina es un acto de amor. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Es un acto de amor. Dios a sus hijos los disciplina. El versículo 7 dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La expresión "ay" en la Biblia siempre significa maldición, condenación, juicio. Condenación. Esta palabra nunca se puede usar para un creyente, porque Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios va a juzgar este mundo, gobernado por Satanás y sus huestes, por los tropiezos, por las tentaciones, por las trampas que pone para desviar, para retrasar el crecimiento de los creyentes, para afectar la santidad de los creyentes, para desviarlos de la voluntad de Dios. Dios no es para nada indiferente con este asunto. Es interesante porque comienza hablando de que cualquiera que haga tropezar, luego dice "ay del mundo", pero luego lo pone más enfático, más personal. "Ay de aquel hombre". "Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo". Aquellas personas que hacen tropezar a los creyentes van a sufrir un castigo divino. Esos tropiezos traen el juicio de Dios. Dios un día va a juzgar a todas las personas de este mundo por haber rechazado, por sus pecados y por haber rechazado a Cristo. Una persona que no se rinde a los pies de Cristo, que no entiende que es un pecador, que no puede hacer nada por salvarse y que sigue su vida como si nada, un día va a dar cuenta ante Dios. Y Dios va a determinar juicio para con esa persona. Pero solamente aquellos que han creído en el Señor son los que se van a salvar. No porque seamos buenos, no porque seamos lindos, sino porque somos niños, dependientes de Él. Necesitamos que Él nos salve. Y si bien Dios va a juzgar a los incrédulos de este mundo, este es un asunto grave y que alguien haga pecar a un creyente, Dios va a tomar un castigo con mayor severidad. Dios no lo va a dejar pasar por alto. Es grave el pecado. ¿Cómo puede ser que a veces no tratemos el pecado en nuestra vida con la gravedad que requiere, con la gravedad que Dios lo trata? Cuando estamos unidos a Cristo, cuando Dios trata el pecado con esta severidad, como hijos de Dios. ¿Cómo podemos ver de que hay un sistema que está poniendo trampas para hacernos pecar, para hacernos caer, y no hacer nada al respecto? Es imposible.
Hacer pecar a un creyente es un asunto grave y ahora el Señor cambia de dirección. Ahora el Señor no va a hablarle a los incrédulos de este mundo, sino que nos va a hablar a nosotros. El versículo 8 dice, por tanto, fíjese, si tú, mano, o tu pie, te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Hacer pecar a un creyente es un asunto grave, por lo tanto los creyentes debemos tomar medidas radicales para evitar pecar. Algunos cristianos a lo largo de la historia han interpretado que Jesús está diciendo que literalmente había que mutilar partes de nuestro cuerpo, aquellas partes de nuestro cuerpo que nos hacían pecar, nosotros deberíamos mutilarlas. Bueno, bíblicamente ninguna parte de nuestro cuerpo nos hace pecar. Nosotros pecamos con nuestro cuerpo. Pero el cuerpo no es un tropiezo, el cuerpo no es una trampa mortal para pecar. Imagínense si nosotros tenemos que mutilar parte de nuestro cuerpo para no pecar. Piense, ¿dónde es que tenemos más luchas? Nos tendríamos que meter en una picadora. Porque donde más batallamos es en nuestra mente. No quedaría ni un pedacito que no hubiese que mutilar. Entonces, si mutilar el cuerpo no soluciona este problema, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor está usando una figura retórica que es una exageración. El Señor lo que nos está transmitiendo es que debemos tomar medidas drásticas. Si el pecado es un asunto grave, debemos tomar medidas que estén acorde con esa situación de gravedad para evitar el pecado. Comienza diciendo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer. Sería, y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer. Esto está unido a lo que el Señor habló anteriormente, que van a haber tropiezos en el mundo, que es necesario que vengan tropiezos. Va a haber tropiezos y no los vamos a poder evitar. No vamos a poder evitar que haya tropiezos. No podemos evitar que haya trampas, que haya tentaciones, que nos desvíen de Dios. No podemos evitarlo. Pero no podemos considerarnos víctimas de esas trampas. Los creyentes tenemos que hacer algo al respecto. Debemos tomar medidas. No caer en los tropiezos que pone este mundo es su responsabilidad y es mi responsabilidad como hijo de Dios. Nosotros no podemos decir como Adán, fue la mujer que me diste, fue la serpiente, como dijo Eva. Es nuestra responsabilidad no pecar. Y habla de forma directa a nosotros. Si tu pie, si tu ojo, si tu mano. Todos nosotros estamos todo el tiempo expuestos a caer en trampas, a caer en pecados. Y no deberíamos esperar que la tentación llegue a nuestra vida y nos sorprenda, sino que deberíamos tomar diferentes medidas preventivas que imposibiliten caer en esas trampas. Ahora, ¿qué pasa si alguien es totalmente indolente en cuanto al pecado? Si a alguien no le importa caer en esas trampas mortales. Si alguien dice ser un hijo de Dios, dice ser un niño de Dios, pero no le interesa tanto tomar recaudos contra estas trampas mortales, contra el pecado. Bueno, el pasaje parece ser muy claro. Dice, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. El fuego eterno, el infierno de fuego es lo contrario a entrar en la vida. Y el Señor ya había hablado anteriormente, más adelante en Mateo 19, 17, en estos términos de entrar en la vida para referirse a entrar en el reino de los cielos, para hablar de entrar en la eternidad. Ser echado en el fuego eterno es lo contrario a entrar en la salvación, a entrar en la eternidad. Ahora, Jesús no está hablando de que la salvación es un acto de obras, de que yo tengo que hacer buenas obras
para ganarme de alguna manera el cielo. Debo ser como un niño. Ya lo habló del versículo 1 al versículo 4. Debemos convertirnos en niños, debemos hacernos niños, totalmente dependientes. No podemos entrar en el reino de los cielos por nosotros mismos. El Señor no está poniendo condiciones, sino que está diciendo que aquellos que son indolentes para con el pecado, que no toman el pecado como Dios lo toma, como un asunto grave, lo que están evidenciando es que nunca fueron salvos, que nunca fueron niños de Dios, que no van a entrar en la vida. Y esto lo enseña la palabra de Dios. La fe genuina, la fe verdadera, persevera. Cuando Dios salva a alguien, dijimos anteriormente que está unido a Cristo, que tiene todo lo que Cristo posee, que es hecho una nueva criatura, que tiene la naturaleza de Cristo. ¿Cómo va a ser indolente en cuanto a Cristo y vivir como el diablo? No hay manera. El que practica el pecado es del diablo, dice 1 Juan 3:8, hablando de una conducta pecaminosa. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El Señor dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No estamos diciendo que los creyentes no van a pecar. Por experiencia propia se lo digo, los creyentes vamos a pecar. Somos débiles. No está diciendo que no vamos a caer, porque la Biblia enseña que eso sí va a suceder. Lo que estamos diciendo es que un creyente verdadero, un hijo de Dios, alguien que está unido a Cristo, no se va a entregar a vivir una vida de pecado. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Si estás siendo indolente en cuanto al pecado, si hay pecado en tu vida, y estás entregado a una vida de pecado y no estás tomando medidas para evitar el pecado, si no ves el pecado en tu vida con la severidad que Dios lo ve, si no ves el pecado en tu vida como un asunto grave, es muy probable que no seas un convertido. Es muy probable que estés convencido de que sos un creyente. Y ese es nuestro mayor temor, que vos estés hoy aquí pensando que sos un hijo de Dios, pensando que sos un creyente y te estés autoengañando. Y te creas tu propia mentira. Hay personas que piensan que por ir a la iglesia se van a transformar en creyentes. Yo soy un creyente porque voy a la iglesia. Yo tengo un garaje donde guardo el auto y a veces pongo mi moto y cada vez que voy siempre está mi moto. No se transforma en un auto por estar en el garaje. Una persona no se transforma en un creyente por estar en una iglesia. A veces hay personas que piensan que son creyentes porque están teniendo mucho conocimiento de la Biblia. Porque están leyendo mucho la Biblia, porque tienen conocimiento intelectual de las Escrituras. Que ese conocimiento de las Escrituras meramente intelectual es suficiente. Porque es el alimento que reciben los hijos de Dios. La Biblia habla de que los niños, los hijos de Dios, desean la leche espiritual no adulterada. Bueno, eso es totalmente falso. Que vos leas la Biblia no te convierte en un creyente. Para nada. El otro día me había sobrado alimento de gato. Yo tengo un perro muy grande, come muchísimo, come de todo. Y bueno, me había sobrado alimento de gato y decidí dárselo al perro. A ver qué pasaba, me daba pena tirar el alimento. Bueno, el perro se lo comió el alimento. Siguió siendo un perro. No se transformó en un gato. Porque vos leas la Biblia, eso no te va a transformar automáticamente. No, yo conozco la Biblia, yo leo la Biblia, yo sé lo que dice. Yo sé todo sobre la salvación. Necesitas que Dios te convierta en su hijo. Necesitas que Dios te quebrante, que te muestre tu condición, que te muestre tu incapacidad, que no podés hacer nada, absolutamente nada para salvarte. Y decirle, Dios, yo no puedo hacer nada, sálvame. Yo no puedo ir a ningún lado, yo no puedo ir al reino de los cielos. Necesito que me lleves. Un creyente no va a ser indolente, no va a ser indiferente para con el pecado. Nosotros tenemos diferentes libertades en la gracia de Dios. Tenemos la libertad de los creyentes de entretenernos, pero hay entretenimiento que se convierte en una trampa mortal para el pecado. La TV, los smartphones, las computadoras, internet. Tenemos el deber de trabajar,
Pero cuando un trabajo se convierte en una trampa para pecar, usted sabe cómo eso puede llegar a suceder. Puede llegar un momento donde con mucha sabiduría y con mucha prudencia deberíamos buscar otro trabajo. Y uno dice, con tanta gravedad, es como el Señor lo toma. Imagínense la gravedad, mejor sería cortar un ojo, sacarlo, cortar un brazo. Que es un trabajo, ¿no? Deberíamos buscar otro trabajo. Amistades, relaciones, familiares, se pueden transformar de alguna manera en un tropiezo. No hay nada que nosotros no deberíamos estar dispuestos a sacrificar para no pecar. Aunque sabemos que es imposible que lleguemos, sería precioso. Pero cuando más lo intentamos, más nos frustramos. Es imposible que vivamos una vida en perfecta y completa santidad en este mundo. Vamos camino a eso en la eternidad. Pero deberíamos tomar todas las medidas. Debería ser nuestra meta, ser santos, como Dios es santo. El Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay nada que no deberíamos estar dispuestos a entregar. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:27, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Pablo se autodisciplinaba para no ser un esclavo de su cuerpo, sino para que su cuerpo sea un esclavo de Cristo. Él tomaba medidas para no pecar. Cuando los cristianos podemos hacer pecar contra nuestros hermanos, ¿sí? Y eso es lo que trata más adelante en el versículo 15, es lo que trata el Señor. Podemos ser un tropiezo en ocasiones para otro creyente, pero a medida que los cristianos nos ocupamos en poner trampas, en poner medidas para evitar esas trampas, para evitar el pecado en nuestras vidas, vamos a estar en menor peligro de hacer que otros pequen. Vamos a estar en menor peligro de pecar contra otros, de hacer tropezar a otros, sin lugar a duda. Es un pasaje precioso. Porque aunque no nos sentimos todo el tiempo conectados en nuestra relación con Dios como sus hijos, por diferentes circunstancias, por diferentes adversidades, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, sabemos que somos sus hijos. Y sabemos que Él conoce a la perfección todo lo que nos acontece, porque estamos unidos a Cristo en el momento que somos salvos. Y como somos débiles y vulnerables, necesitamos que se nos proteja. Y qué mejor protección que estar en las manos de Dios. El Evangelio de Juan dice que aquellos que somos salvos, aquellos que un día nos hemos rendido a los pies de Jesús, que lo hemos abrazado como nuestro único Salvador, dice que estamos en las manos de Dios, en las manos de Cristo, en las manos de su Padre. Estamos siendo abrazados, estamos siendo protegidos. Y nada nos puede sacar de ahí. No hay forma, no hay manera que nos perdamos. No hay manera. Porque no hay manera que Cristo se pierda, no hay manera que salgamos, que alguien nos quite de las manos del Padre, no hay forma. Y eso es algo precioso, es algo hermoso. Y si vos te das cuenta que no estás en las manos de Dios, que no eres un niño de Dios, te rogamos que te arrepientas de tu pecado. Que te arrepientas de tratar de tener alguna clase de autosuficiencia para hallar gracia a los ojos de Dios, para hallar aceptación ante los ojos de Dios. Y que te aferres a Cristo, es el único, Él es el Salvador. En ningún otro hay salvación, dicen las Escrituras. Es el único que puede salvarte. Es el único que puede llevarte y abrirte las entradas del cielo. Y esperamos que si esa es tu situación, que Dios sobre en tu corazón, que Él te dé fe, que Él te produzca arrepentimiento en tu vida, que Él te convierta en uno de sus niños. Vamos a orar. Querido Dios, Señor nuestro, qué preciosa que es tu palabra, qué precioso que es Cristo.
qué reconfortante que es entender la relación que tenemos tus hijos contigo, Señor. Nos reconforta, nos maravilla, nos reanima, Señor, en nuestra fe, en comprometernos más contigo, Señor, en buscar más llevar una vida que te agrada de ti, Señor, dependiendo de ti, de que tú, Señor, nos santifiques por medio de la obra de tu palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo, de Cristo viviendo en nosotros, Señor. Y Padre, te rogamos para que nos des sabiduría para examinarnos y a la luz de tu palabra, Señor, ver qué medidas debemos tomar, Señor, con respecto a lo que tú nos has enseñado, Padre. Señor, te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.